Quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Estas sabias palabras de Carl Jung resuenan con muchísima fuerza en la actualidad, quizás por la era de Acuario, quizás simplemente por la evolución del hombre, pero cada vez más hay personas interesándose en cosas diferentes a lo que vemos con los ojos del cuerpo. Estamos más llamados a conectar con el interior, a reconocer que hay algo más allá que simplemente el cuerpo físico, que la rutina del día a día. Esa llamada del alma a entender el mundo desde una perspectiva más amplia es lo que llamamos en cierta forma el despertar de la conciencia. Pero existen tantos mitos, hay una cantidad inmensa de información disponible, pero no toda ella es cierta, no toda te permite avanzar, evolucionar, sino que más bien funge como una piedra de tranca en el proceso de despertar, porque la verdad es que es un proceso, es una senda que transitamos, que tiene muchísimas aristas, que tiene subidas, que tiene bajadas. Por eso el día de hoy queremos traerte este tema sin importar en qué proceso o en qué parte de esa ruta estés, bien sea que estás comenzando tu despertar o que ya tienes años en este proceso, ya tienes herramientas y estás tratando de compartirlas con otros. La información que hoy te vamos a compartir tenemos la intención de que sea de servicio para tu día a día, para tu crecimiento personal y si eres un trabajador de luz, pues también que apoye al servicio que brindas a otros. La verdad es que muchas veces comenzamos este proceso de despertar a través de situaciones confrontadoras, a través del dolor, es que nos hacemos preguntas existenciales como, ¿de verdad esto es todo? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Ese momento suele ser clave y tomar la decisión de escuchar esa voz del alma y avanzar hacia lo que te están guiando a reconocer en ti es sumamente valioso, es un acto de verdad, de mucho coraje y honestidad. Y para esta maravillosa charla estoy honradísima y súper feliz de contar con una de mis grandes maestras, con Andrea Roa, que debo decir es una de las maestras más amorosas y cercanas que he tenido jamás. Y les puedo decir con propiedad que he estudiado de todo tipo de talleres, cursos, certificaciones online, en vivo, presencial, pero ella en particular de verdad es un alma súper amorosa y que además te hace sentir con mucha confianza en ti. De verdad, con mucho, mucho orgullo y honor se las presento el día de hoy. Vamos a darle el paso a ver. Y bueno, como les estaba diciendo, hoy tenemos la intención de romper unos cuantos mitos. André, ¿cómo Hola estás? Mau, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Gracias, gracias, gracias por aceptar esta invitación. Ay, no, estoy muy bien y muy feliz. O sea, para mí un honor siempre. O sea, que me inviten, tener esas charlas me parece delicioso. Así que gracias a ti también por considerarme, por abrir el espacio, que sé que lo vamos a disfrutar mucho. Sí, bueno, te cuento que esta conversación yo la tenía pensada o la inspiración había llegado hace un montón de tiempo, pero bueno, sabes que el ego es especialista en envolverlo a uno y decirte una cantidad de cosas y Claro. por una razón u otra siempre lo posponía, decía, no, no, es que todavía no tengo suficientes seguidores, es que ya debe estar full, hasta que la semana pasada dije, mira, sabes que no, ya, es el momento, escríbele y de verdad gracias por atender al llamado. Cuéntales un poquito a las personas que están aquí, que quizás es la primera vez que entran a este espacio, ¿quién es Andrea Roa? Bueno, pues Andrea Roa es una chica simplemente que se ha dedicado a buscar la verdad de su ser. Desde muy pequeña me cuestionaba muchísimas cosas, pensaba cosas diferentes, tal vez a lo que mi entorno me decía que debía pensar. En algún punto, como todas esas inquietudes también se fueron como aplacando, ¿cierto? Como que llega un punto en el que uno dice, bueno, las cosas son así. Y fue nuevamente, digamos, ya como a inicio de mis 20, mis 21 años,
que justamente, así como lo decías, esos procesos de despertar vienen por situaciones difíciles normalmente. Justamente atravesaba una situación difícil y fue como ese antes y después de mi vida, porque yo dije, definitivamente la vida no puede ser solo esto, tiene que haber más. Desde ahí empecé un camino que no sabía que iba a empezar en realidad, fue como muy natural, fue llegando mi información. Los Ángeles ha sido como una frecuencia que me ha guiado mucho en este proceso interior primero que todo, o sea, ha sido un proceso de sanar muchas cosas, de soltar muchas cosas en mi interior, hasta que llegó un punto en el que me dijeron, bueno, es como momento que compartas ahora lo que tú has vivido con otras personas. Entonces ya hace 8 años me dedico a acompañar a otras personas también en su proceso de despertar con ayuda de los ángeles, haciendo mucho trabajo de sanación del niño interior, haciendo mucho trabajo de amor propio, entendiendo de verdad quiénes somos, quién es cada uno, resignificando muchos conceptos, empezando por ese concepto de Dios, pasando por el concepto de amor, porque básicamente pues, son sinónimos Dios de amor, y entendiendo esa unicidad. Entonces, bueno, es un proceso súper hay un poquito de todo, pero digamos que me dedico a eso, a acompañar personas en sus procesos de despertar desde la frecuencia angelical. Bueno, últimamente ya ando trabajando con muchas otras frecuencias. Eh, sí, en resumen, algo así. Bueno, como les contaba, de verdad, gracias por estar aquí. Andrea es una de mis grandes maestras a nivel de terapia angelical. Con ella me formé en coaching angelical y tal como lo expresas, a mí me pasó lo mismo. A nivel de un proceso personal, uno va como buscando herramientas, vas buscando ese sentido de la vida, porque bueno, en mi caso particular yo decía, es que la vida no puede ser nada más esto. O sea, de verdad, uno viene para acá nada más que a reproducirse, a sobrevivir, a trabajar para después irte y ya, se acabó, eso es todo. Total. Entonces ahí es donde uno comienza a cambiar de frecuencia el nivel de pensamiento, a nivel de vibración y comienzan a llegar los maestros, ya sea en forma de libros, en forma de audios, de redes sociales, cosas que te llegan que van cambiando tu perspectiva del mundo. Entonces podríamos decir, André, que el despertar espiritual es un proceso de autoconocimiento, un proceso de cambiar de frecuencia vibratoria. ¿Cómo definiría Andrea el despertar? Total. Creo que de su forma más energética eh, se refiere a eso, a entender quiénes somos en nuestra esencia. O sea, ese despertar, es despierto a entender que no soy simplemente, no sé, este cuerpo físico, este cuerpo con piernas, brazos, cabello con el que me identifico, o no soy solamente este nombre, esta personalidad, esta gentilicio, que si soy de qué país o de otro, ¿sabes? Como de repente uno darse cuenta que uno es mucho más de lo que el mundo de las formas nos dice que somos. Primero así como esa forma bien, bueno, bien aterrizada, y de la forma más técnica, el despertar de conciencia nos lleva a esa integrar todas las dimensiones de conciencia que en realidad nos conforman. O sea, es como, sí, la parte más energética y más técnica del asunto, porque en esta identificación con nuestro personaje, nuestro ser humano, este avatar, este cuerpo físico, solamente nos estamos relacionando con 4 dimensiones, o sea, la primera dimensión que básicamente es la gravedad, la segunda dimensión que son todos esos seres unicelulares, desde hasta los virus, las bacterias, todo lo que nos conforman básicamente, nuestras mismas células hacen parte como de esa segunda dimensión. Tercera dimensión es ya tener un cuerpo físico que tiene como una conciencia individual, y la cuarta dimensión es cuando este cuerpo o esta conciencia individual dice, bueno, ¿hay algo más? ¿O será que puedo cambiar? ¿O cómo puedo controlar mi vida? ¿Cómo puedo construir mi vida? Es decir, hay más conciencia. Digamos que habían cuerpos, estábamos en cuerpos de tercera dimensión aún, cuando simplemente nos dedicábamos a, digamos, éramos nómadas y nos dedicábamos a la caza, a sobrevivir. Aún estábamos allí como en esa tercera dimensión, pero ya estamos en un punto en el que claramente todos nos preguntamos, ok, ¿cómo puedo cambiar mi vida? ¿Qué más hay? Nos estamos conectando con otras dimensiones. Entonces así van como vamos integrando más y más conciencias, y el despertar se trata de que aquí en este plano de la Tierra, en esta experiencia de la Tierra, podamos integrar hasta 9 dimensiones de nuestro ser. Entonces, el despertar de conciencia
no es en realidad como una escalera, o sea, como que la gente habla de la ascensión, del alza de conciencia, y uno se imagina como un proceso vertical, como de, ok, voy subiendo peldaños, y en realidad lo que yo he entendido es más como un proceso de expansión, o sea, es como nosotros somos el todo, somos un uno que llena el todo. Entonces me identificaba con algo así y de repente empiezo a abrir mi conciencia y me doy cuenta que yo soy más que solo esto. Me empiezo a dar cuenta, o sea, digamos, los grados más altos o tal vez las densidades más bajas de la quinta dimensión es cuando me empiezo a dar cuenta, oye, tú y yo somos uno. Ya me doy cuenta que no estamos separados, me doy cuenta que no estamos aislados. Entonces empezamos así como a integrarnos más con la conciencia uno. O sea, la finalidad del despertar de conciencia es que podamos entendernos uno, que somos esa fuente experimentándose de infinitas maneras en muchas dimensiones. Me encanta de verdad cómo lo expresas y venía a mi mente justo lo que nos enseña el curso de Milagro, que es que todos tenemos esa esencia crística. Lo que venimos a hacer aquí no es a definir el amor, es a quitar todos los velos y todas las capas que nos impiden sentir que lo somos. Me encanta, Estamos aquí sí. simplemente para, a través de los opuestos, a través de los espejos que la vida nos pone, a través de las experiencias, ir hacia adentro, encontrar nuestras propias herramientas, nuestro ser, para ir quitando todas esas velos y esas capas que nos Tal hacen cual. vernos separados, que nos hacen creer que Andrea es un ser y yo soy otro independiente. Y bueno, el budismo también nos los expresa de una forma muy linda y es que dice que todos tenemos esa semilla pristina dentro de nosotros, pero cuando toca el despertar de conciencia a tu puerta, quiere decir que ya estás listo para quitarle el pocotón de capas que la estaban ocultando, que esa enorme joya que está dentro de todos nosotros, que es lo que realmente somos, es inalterable, que absolutamente nada de lo que pase en este cuerpo, de lo que pase en esta ilusión, incluso las tragedias más intensas y fuertes que podemos ver en las noticias, nada de eso rompe, mancha o ensucia Tal el cual, amor que somos en esencia. Y eso me tal parece cual. maravilloso. Sin embargo, bueno, suena muy lindo, suena muy romántico, pero ¿cómo lo aterrizamos, André? ¿Cómo lo has vivido tú en carne propia, el ir quitando esas capas? ¿Es un camino de rosas? ¿Es que de repente vamos a levitar? Cuéntanos cómo es tu experiencia. Rompamos mitos. Me encanta, y sí, y me encanta esa frase, de hecho, de un curso de milagros, porque me encanta de verdad cómo lo dice Jesús o el Espíritu Santo allí, de aquí no, yo no te vengo a enseñar qué es el amor, te vengo es a quitar todas las creencias que no son amor para que entiendas lo que realmente eres, amor. Y literalmente eso se trata el despertar de conciencia. O sea, ahorita lo decíamos en otras palabras, la conciencia uno es esa conciencia de amor. ¿Qué sucede con el despertar de conciencia? Definitivamente no es color de rosas, porque sucede que el despertar de conciencia aquí en esa experiencia de la Tierra o Gaia, que es como la conciencia que sostiene el planeta Tierra, resulta que aquí todo funciona bajo dos principios, el de dualidad y el de polaridad. Entonces, la polaridad nos está diciendo todo el tiempo de que hay luz y hay oscuridad. Y la dualidad nos dice que hay femenino y hay masculino. Nosotros aquí todo lo vemos separado justamente por ese principio de dualidad o de polaridad. Entonces, hay luz y oscuridad. ¿Qué sucede? Esas son dos fuerzas y yo siento que tengo que empezar de inmediato como a quitar los mitos de la palabra oscuridad como algo malo, como algo negativo, porque nos vamos a ahorrar mucho sufrimiento cuando entendemos eso. O sea, quitarle esa etiqueta de que la oscuridad es mala, en realidad no. O sea, la misma conciencia del amor, la misma conciencia de Dios o de la fuente, está conformada por esas dos fuerzas, que básicamente son una sola, en realidad no están separadas, pero aquí en el plano de la Tierra lo alcanzamos a percibir como separados, o sea, etiquetamos todo, esto está bien o esto está mal, pero en realidad no es así. Son dos fuerzas que están directamente conectadas y trabajan en equipo. O sea, es una, yo siempre le llamo la danza entre la luz y la oscuridad. Es maravilloso, o sea, justamente, digamos, esa fuerza de la oscuridad es la que nos impulsa a integrar más luz. Porque imagínense, tengo mis péndulos aquí, que esto funciona como un péndulo. O sea, el péndulo definitivamente es una de esas herramientas que define, que muestra muy bien cómo todo se mueve en un péndulo aquí.
entre esas dos polaridades, luz y oscuridad, ¿vale? Miren lo que sucede. Se va a mover siempre a la misma medida de un lado, a la misma medida del otro. O sea, nunca se va a mover como acá y aquí apenas así, no. Siempre es exactamente igual. Imagínense que así es la luz y la oscuridad. Entonces, a medida que nos permitimos nosotros integrar más de esa oscuridad, de hecho, recientemente vi un reel muy bueno que hablaba, creo que era de que Carl Jung hablaba justamente de eso, como que para ser espiritual o para que podamos tener nuestra experiencia espiritual, necesitamos integrar la oscuridad. Claro, porque mientras más tomamos esta fuerza oscura, todas estas situaciones, llamémosle, porque ¿cómo se manifiesta esa oscuridad? Tal vez en todas esas situaciones que nos retan, que nos enfrentan, que nos duelen, que nos hacen sufrir, sí, no son malas, son básicamente la motivación, casi como que la gasolina que nos va a servir de impulso para decir, hombre, no puede ser que la vida sea solo esto. Lo que hablábamos hace un momento de nuestras historias, siempre, o de las historias de todo el mundo, o sea, siempre el despertar espiritual viene guiado o empieza en un momento, digamos, de crisis, de dificultad, de una situación muy difícil, pero porque esa situación muy difícil es el motor que necesitamos para poder integrar más luz. O sea, nunca vamos a estar solamente en oscuridad, no, porque así, o sea, si así de grande es esa oscuridad que tú percibes, así de grande es la luz que se te está invitando a integrar. Esa es la anda. Entonces, por eso es que se dice no es color de rosa. Bueno, si lo miramos en el sentido de los rayos de colores, que es uno de los lenguajes del universo, los colores, el rayo rosa de hecho define mucho nuestro linaje crístico, eso que mencionabas hace un momento, que un curso de milagros de verdad ha sido un camino muy grande para mí en ese entendimiento. Pero en realidad, trayéndolo como aquí, a este plano de la Tierra, en la metáfora de color de rosa quiere decir que es todo bonito, pues en realidad, o sea, no es que sea feo tampoco, pero vamos siempre a enfrentarnos a estas fuerzas que nos retan. Entonces ese siempre es la danza del despertar. Yo creo que si entendemos esto, hombre, de entrada, uno, asumimos nuestra responsabilidad y nuestro poder. Porque entonces ya no nos sentimos como víctimas, o sea, de ¿por qué me pasa todo esto a mí? Es que la vida no me ama, es que Dios me deja sola, es que no tengo ángeles. ¿Sabes? Como dejamos de salir de ese victimismo y entendemos que nosotros mismos somos la vida. Cuando entiendo que yo soy la vida y que a través de esta proyección estoy viendo ahí afuera, la vida me está mostrando a través de ese espejo lo que necesito ver claramente para poder integrar más luz. Entonces, cada momento de reto es una oportunidad enorme, o sea, es un regalo enorme, es el regalo más grande. Así se integra la luz y la oscuridad. De hecho, les cuento una historia que me pasó hace poquito. La semana pasada me invitaron a hacerme un masaje, literalmente masaje, yo no sabía ni a qué iba. Como mi esposo trabaja, él es fotógrafo y videógrafo y él trabaja con como un centro de quiropraxia y masajes y cosas así, pero muy como desde la quiropraxia y la terapia, la fisioterapia. Y el dueño le dijo, le quiero regalar un masaje a tu esposa. Ah, ok, voy. Yo no tenía ni idea de qué tipo de masaje iba. Cuando llego, la chica del masaje, la fisioterapia, me dice, ¿qué tanta tolerancia al dolor tienes para saber cuánta presión me hace? Y yo la miré y yo dije, lastimosamente mucha tolerancia al dolor, le dije. Y me reí yo sola. Ella, yo no sé si habrá entendido o no habrá entendido. Y yo me quedé como reflexionando en eso, porque enseguida llegan los guías a mirar cada palabra que digo, porque en el despertar uno despierta a las tantas dimensiones de uno, y las palabras son una cosa. Entonces yo como que, ay, sí, qué triste, ¿no? Uno tiene tanta tolerancia al dolor porque uno ha aguantado mucho dolor en la vida. Entonces tengo mucha tolerancia incluso en mi cuerpo. Y luego me decían, espíritu, que era como el que estaba en ese momento de turno, y me decía, espíritu, pero no es algo malo, porque así como has integrado todo ese dolor, eres capaz de integrar todo ese dolor quiere decir que tú eres maestra ya de esa oscuridad. Entonces, así mismo te has permitido integrar la luz. Entonces fue así como, oh, wow, o sea, qué importante es. Sí, en el mundo ideal es como, obviamente, no le tienes que tolerar maltratos, ni dolor, ni sufrimiento en tu vida, pon esos límites sanos. Pero también cuando la vida te da la oportunidad de integrarlos, es porque al fin y al cabo también estás integrando el otro extremo del péndulo, ¿no? O sea, si así te sientes de dolor, así de luz estás integrando, siempre. O sea, siempre en la misma medida. Esa es la danza del despertar.
Ay, me encanta cómo lo expones. Y justamente ayer estaba en una comida y me decían, no, es que Mao tiene una tolerancia al dolor, un umbral del dolor súper alto y me resuena muchísimo, muchísimo lo que dice, porque es que el cuerpo es una expresión de lo que estamos viviendo internamente, de esa luz y de esa sombra. Entonces podemos romper completamente el mito, uno, de que el camino del despertar va a ser algo en donde solo tienes que abrazar la luz, en donde siempre vas a estar en modo zen, siempre vas a tener la respuesta, siempre vas a tener una sonrisa para todo el mundo. No es cierto, no es cierto. Somos seres humanos tal cual, tienes derecho a sentir rabia, hay dolor, van a haber siempre más capas. No estás haciendo un mal trabajo por volver a revivir o sentir una herida del pasado, porque resulta que esa semilla, ese diamante pristino que está dentro de nosotros, tiene tantas capas que esas capas hasta raíces tienen. Entonces muchas veces necesitamos más de una experiencia para ir quitando poquito a poco las capas que Sí. son más y más profundas. Entonces, permítanse de todo corazón vivir el proceso del despertar desde la compasión hacia ustedes mismos, de mirarse como a un niño pequeño que está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, con la información a la que ha estado expuesto, con las vivencias y los dolores que siente. Porque lo que quizás el día de hoy Andrea y Maoli entendemos, la Maoli y la Andrea de hace unos 4 años, pues ni remota idea. Entonces, vamos evolucionando y eso es lo maravilloso. Creo que uno de los grandes regalos que tenemos en esta experiencia humana es la oportunidad y la posibilidad de elegir de nuevo. Y ahí vuelvo al curso de milagro porque también es una de mis grandes bases. Siempre tienes la posibilidad de elegir de nuevo. No importa cuántas veces te equivoques aparentemente, no importa cuántas veces te pierdas del camino del despertar y caigas en lo mundano, por decirlo de alguna forma, siempre puedes elegir de nuevo. Entonces, cuando te caes 800 veces, te levantas 801 y siempre va a estar el amor allí para sostenerte, para echarte una manito, para ponerte un ángel terrenal o celestial que te dé el impulso para volver a retomar el camino. Así que esto es un proceso, es un camino, no es una autopista de una sola vía que, bueno, ya el despertar tocó mi puerta y ya voy aquí enfilado. No, esto es más como senderismo, Claro. es como ir por una montaña, o al menos así lo veo yo. A veces parece que estamos dando vueltas en círculo, pero es lo que necesitamos para integrar el conocimiento que nos va a permitir ir a un siguiente nivel. Y así vamos poco a poco. En este camino, André, desde mi punto de vista, y por eso eras para mí la persona ideal para conversar esto, muchas veces conseguimos tantas y tantas enseñanzas diferentes aparentemente entre sí, que quizás para alguien externo o alguien que está comenzando el camino del despertar o alguien que tiene una forma más estructurada de pensamiento, pueda parecerle raro o difícil de comprender algunas cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo soy instructora de yoga y meditación formada en la Casa de Krishna. Me gusta muchísimo el budismo tibetano. Soy practicante de un curso de milagros desde hace años. Creo obviamente en la energía angelical. Sé que hay otras frecuencias vibratorias además. Entonces tú te pones a ver y dices, ya va, ¿cómo cuadra esto? Esta no es que está en casa de Krishna y le gusta Siddhartha al mismo tiempo, pero entonces tiene una imagen del arcángel Rafael, ya va. Y muchos podrían verlo incluso como turismo espiritual. ¿Qué les puedes decir tú a esas personas? Yo siento que todos los caminos se llevan al mismo punto. O sea, todas estas corrientes sencillamente son formas de explicar ese camino de despertar de conciencia. Porque vuelvo y digo, somos esa misma fuente experimentándose de las infinitas formas. Entonces, en realidad, todos los caminos son totalmente válidos. Y yo siento que hay una delgada línea entre ese turismo espiritual y durante todo tu proceso haber integrado varias herramientas porque la misma energía y la misma sabiduría de las herramientas te va llamando según lo que necesites integrar. Entonces, turismo espiritual para mí sería como que uno dice, es que está de moda esto, entonces me voy a meter aquí. Y hoy hice un taller de ángeles y mañana me metí a Instagram y entonces me apareció una cosa de registros akáshicos, bueno, registros akáshicos. Y luego, un curso de milagros. Y me la paso así, semana a semana,
sea, tengo una nueva herramienta de moda y no termino de integrar ninguna. Yo me identifico mucho contigo porque también, o sea, aquí podría también quedándome contando como todo lo que el camino me ha llevado a integrar y me doy cuenta que al fin y al cabo fue perfecto cómo llegó en cada momento. Todo me está llevando al mismo punto en realidad y sencillamente yo me di como el permiso de integrar cada herramienta, ¿sabes? O sea, como que no fue un tema de moda, de voy a aprender esto porque sí, porque todo el mundo está de moda con eso en el mundo espiritual, sino como que, ok, vengo y profundizo. Yo pienso que eso es muy importante, o sea, como que cada persona tenga su momento de profundización con cada una de las herramientas que les va llegando y que al fin y al cabo, bueno, en mi caso, como yo he trabajado mucho este camino de la mano de la frecuencia angelical, siento que ellos me han ido guiando incluso como a los conocimientos específicos de distintas corrientes para poder ir haciendo sentido a lo que yo necesito como entender también. Entonces, como que eso es lo que yo les digo a las personas, o sea, como está esa delgada línea entre lo haces por moda sencillamente y estás así como hoy una cosa y mañana otra, pero no estás profundizando en ninguna. Creo que allí es cuando empieza a generarse mucha confusión y no se llega a ningún lado. Porque conozco muchos casos así, o sea, de personas que, ay no, es que me dijeron que no, que las constelaciones familiares son lo máximo, entonces a constelaciones, pero no llevabas ni un mes practicando constelaciones en ti mismo para entenderte, cuando ya el mes siguiente, no, es que me dijeron que era la astrología, y entonces no terminas de profundizar en ninguna. Yo siento que lo importante es eso, o sea, como que lo que sea que te está llamando, darle de verdad como el tiempo para profundizar en ella y entender cómo es que viene a nutrirte en tu proceso. Algo también que he aprendido es que en realidad, como pues decía al comienzo, no están separadas. Son como piezas de un rompecabezas. Entonces es como que, ya, cuando tú miras hacia atrás, te das cuenta, tenía que aprender de esto para poder entender esto. Tenía que aprender esto de esta otra para poder sanar esto otro. Tenía que aprender de esta otra para poder integrar y ver esta perspectiva que tal vez me estaba viendo desde estas otras corrientes. Entonces, algo así es como lo que yo podría decirles. No sé si se entendió o si los dejé más confundidos. No, no, perfecto, se entendió perfecto y me siento muy identificada con ello. Creo que esa analogía del rompecabezas está genial y además agregar que cada rompecabezas es único. O Sí, sea, uff, las herramientas van llegando a ti en forma y tiempo perfecto. Eso que decías de que me van guiando los ángeles o cualquier frecuencia con la que estés conectada, te van guiando hacia los conocimientos que necesitas, es totalmente cierta. Yo me acuerdo cuando llegó el yoga a mi vida es porque yo me había alejado mucho del cuerpo físico y resulta que lo necesitábamos. Estamos en una experiencia física por una muy buena razón. No puedes negar lo terrenal que eres. Es claro. la danza, es esa armonía perfecta entre tu ser crístico, tu ser esencial, el amor que eres y este cuerpo humano, este personaje que elegiste por una muy buena razón. Entonces, en ese momento en que yo me fui muy para las nubes, y me había olvidado del cuerpo, fui guiada hacia el yoga. El yoga Claro. fue mi puente entre entender ese mundo espiritual y energético y entender que lo puedo mover desde el cuerpo físico, que necesito el cuerpo para llegar a él, por lo menos en esta experiencia humana. Luego me hacía preguntas como, es que no entiendo cómo funciona, por ejemplo, por qué hay niños que sufren, por qué pasan estas cosas. Y llegó a mí el curso de milagros, por eso siento que es una de mis grandes bases, el entender cómo esa cosmovisión del curso de Sí. milagros para mí fue un antes y un después. O sea, fue ahora sí, ok, yo soy 100% responsable, entiendo que no es allá arriba alguien que permite que pasen cosas malas por una buena Sí. razón, no. Todo lo estamos creando aquí y más allá de que lo estemos creando aquí, tiene el propósito de recordarnos que todo esto es una ilusión. Y bueno, ya eso es un tema un poquito más profundo, pero vamos a más adelante a hacer un ciclo de preguntas y respuestas. Por aquí Dianita nos dejó una muy buena que vamos a dar en un ratico para contestársela. Pero en este tema del turismo espiritual, como dice André, es súper importante que seamos conscientes. Sí. Desde dónde estamos buscando las herramientas, desde dónde estamos estudiando. A veces el ego aprovecha esta ola espiritual para atraparnos y dejarnos en un ciclo sin fin de espiritualidad egoica, ¿no? De ego Tal cual. espiritualizado.
nos entrampa en buscar y buscar. De hecho, el curso de Milagro te lo dice. El lema del ego es busca y no encuentres. Porque te lleva a buscar, como a perseguir, Tal necesitas, cual. a veces incluso si eres trabajador de luz, necesitas más títulos, más certificaciones, nunca estás listo. Ese síndrome del impostor que nos afecta en todas las áreas de la vida. Y entonces ahí vengo al siguiente punto que me gustaría que habláramos y es esa certeza de que de verdad todos tenemos la capacidad de iluminarnos, de que estamos en este sendero de espiritualidad, porque tenemos las mismas posibilidades que tuvo Siddhartha o que tuvo el Maestro Jesús, porque en nosotros, en todos, está la misma semilla crística, pero que a veces es como si nos dijeran que, mira, Andrés se puede despertar, se puede iluminar, y tú dices así como que, ¿qué? ¿Yo? No, o sea, a mí me faltan como 800.000 reencarnaciones para lograrlo. No nos los creemos. Y ese es el principal obstáculo que tenemos en el camino de despertar, aunque sea inconsciente, aunque no nos demos Claro. cuenta, es como si nos hubiésemos postulado para un trabajo y los requisitos eran salvar a toda la humanidad. ¿Tú qué vas a decir? No, déjalo así, yo no, ¿para qué? ¿Para qué? Ni lo intento, yo no califico. Pero resulta que sí, todos tenemos la misma posibilidad, todos tenemos la misma capacidad y semilla crística que puede germinar y convertirnos en un ser iluminado. ¿Cómo lo ves tú, mi André? Sí, es un tema que se ve tan lejano, pero que en realidad es lo más natural para nuestro ser. Y me encanta eso, por ejemplo, también poniéndolo en palabras de un curso de milagros. Siento que tenemos mucho en común en nuestras corrientes de qué será, de despertar. Es lo más natural para nuestro ser, o sea, porque esa es nuestra realidad, es lo que realmente somos. Simplemente se trata nuevamente, lo que hablábamos al inicio, es como de quitar todas esas capas que no nos permiten ver lo que en realidad somos. De hecho, hace como unos meses, creo que fin de año fue, que recibí como una canalización, hice una canalización de espíritu y de yo superior y ellos me decían como, en realidad, muchos de ustedes ya están iluminados. Lo que sucede es que ustedes todavía están aspirando o están tratando de ver una iluminación como tal vez se vivía hace años, hace miles de años o hace cientos de años. La vibración de la Tierra era muy diferente en ese momento. O sea, aspirar a la iluminación era algo demasiado grande, porque vuelvo y te digo, como les decía al comienzo, el tema de la integración de las dimensiones de conciencia. Imagínate que socialmente estuvieran mayormente sosteniendo una tercera dimensión, tal vez las densidades más bajas de la tercera dimensión o algunas de las más altas. Imagínate que un ser en esa época pudiera básicamente quitarse todas esas capas para dar paso a todas estas dimensiones de conciencia e iluminarse. O sea, eso es básicamente. Entonces, o sea, volver a entenderse como esa conciencia una, volver a entenderse como la fuente, volver a entender que no está separado de nada. La frase famosa de Jesús, de yo soy el camino hacia mi Padre y yo soy la verdad. Y es porque en realidad él no estaba diciendo que era él solo. Eso es como lo que siempre le digo a la gente. Nunca lo estaba diciendo él solo. Y me encanta ese curso de milagros que empieza a tomar también como todas esas frases, las empieza a explicar de una forma diferente. Y es que en realidad solamente trataba de mostrar que ese linaje crístico estaba en cada uno de nosotros. Entonces, literalmente, pues la venida de Jesús al planeta nos marcaba eso, era ese anclaje de ese linaje crístico para que todos pudiéramos ver como una referencia nuevamente a ese camino. Y pues no solamente le iba a alcanzar Jesús, no le iba a alcanzar solamente los bodhisattvas, o sea, los budas, o sea, definitivamente no eran solamente todos, o sea, ellos nada más como que nos abrieron los caminos. Entonces imagínense eso, cuando a mí hace unos meses, puedo decir que fue como noviembre del año pasado, octubre del año pasado, me dicen eso. Es como, en realidad, es que muchos de ustedes ya están iluminados y no lo saben. O sea, muchos de ustedes ya están integrando todas esas dimensiones de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que se nos pide en ese instante? ¿Qué es lo más difícil? O qué es lo que nos dificulta, digamos, permanecer como en ese estado de neutralidad? Porque en realidad la iluminación es eso, o sea, es esa neutralidad. Es como ya me doy cuenta que soy todas las verdades en una, ¿sabes? Ya no soy, esta es mi verdad, soy femenino y masculino, soy luz y oscuridad, desde esa neutralidad, entonces que puedo acceder a todas las dimensiones de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En estas épocas, como quien dice, hay más retos, porque hay más fuerza, digamos, de la oscuridad. O sea, así como hemos integrado más luz,
hay más fuerza de oscuridad también haciéndonos ese movimiento. Hay más distracciones. O sea, si lo ponemos en palabras sencillas, díganme cuánto tiempo a veces, no sé, se nos va. No voy a decir que lo perdemos. ¿Cuánto tiempo se nos va? No sé, simplemente haciendo Hacemos scrolling crawling. en las redes sociales, no viendo nada necesariamente productivo. No quiero decir que no puedas verte, no sé, dedicar el tiempo al ocio, claro que sí, pero a veces se nos va mucho más de ese tiempo y no ponemos conciencia. Entonces, digamos como que el reto en realidad es poder propiciar esos espacios de conciencia, de presencia, así como que un recordatorio diario de lo que eres. O sea, yo tengo de hecho como diariamente como ya una narrativa de cosas que me recuerdo, porque si no, simplemente nos despertamos cada día y todos los estímulos de alguna forma nos hace sentir súper desconectados de lo que en realidad somos. Entonces, eso es como yo lo veo. Yo no sé si tengo una respuesta definitiva, es como lo que entiendo, lo de mi proceso también, lo que he canalizado, porque siento que también lo estoy entendiendo. Eh, sí, pero imagínense eso. O sea, como que muchos estamos viviendo iluminación en este instante. Ya no es como antes que algunos. No, ya tenemos, digamos, esas energías más disponibles. Eso es. Comenzamos por creerlo. Vamos a trabajar en Sí, creernos esa semilla crística que es en nosotros y que no se quede solo en un conocimiento teórico, sino que podamos integrarlo y convertirlo en sabiduría. Porque bueno, ese es el proceso natural en esta experiencia humana. Primero pasa por la mente, pero de luego hay que vivenciarlo, hay que aterrizarlo en el corazón porque ahí es donde se convierte realmente en iluminación. Y es súper importante que cada uno de nosotros entienda cuál es su camino único, cuál es cada una de esas piezas de rompecabezas y amen y honren ese camino sin intentar compararlo con el de otro, sin intentar forzar sus tiempos o sus procesos, porque cada historia es simplemente única. Yo recuerdo hace algún tiempito que, bueno, el ego sabes que te entrampa por cualquier lado, entonces tienes algo medio resuelto y él busca otro camino para volverte como un arroz con mango en la cabeza. Y en esa época, recuerdo, ya me había graduado de yoga y todo, y un día estoy con mi mat y mi gran ropa de instructora en el transporte público y se para junto a mí un señor. El señor me dice, oye, por acá dan yoga cerca. Yo le digo, mira, no, yo soy instructora y tengo un curso privado, tengo un grupo y tal. Entonces él se pone a conversar conmigo, resulta que él era un yogi de mucha trayectoria y viene a preguntarme por un maestro. Me dice, ¿y quién es tu maestro? Yo le dije, mira, la verdad es que yo tengo muchos maestros, afortunadamente. Me dice, pero ¿cómo es eso? Uno tiene que tener un solo maestro. Y recuerdo que en esa época, porque todo llega por resonancia, yo había tenido esa inquietud de decir, oye, ¿será que lo estoy haciendo bien? Que ese es el gusanito del ego ahí susurrándote en el oído. ¿Será que lo estoy haciendo bien o de verdad necesito un único maestro, un guía, una corriente única que seguir? Y recuerdo que le había pedido a los guías que me mostraran si lo estaba haciendo desde el amor, mi camino, o si era el ego. Y me ponen a este señor enfrente. Total que bueno, el señor empieza a hablarme de por qué uno tiene que tener un solo maestro y todo aquello, y yo internamente le pedí a mis guías, al espíritu, por favor muéstrame si esta es la respuesta. Permíteme ver desde el ser cuál es la respuesta a mi pregunta. Por favor, te entrego el ego y déjame ver desde la perspectiva del amor. El señor sigue hablando y yo súper receptiva pensando, obviamente uno siempre piensa lo que no es, o casi siempre, que la respuesta era, oye, sí, aquí me están poniendo a este señor porque es que yo necesito ponerme en orden, por decirlo de alguna manera. Pero de repente el discurso del señor fue tomando como otro color y ya yo iba como los perritos que van moviendo la cabeza así como que... Recuerdo frases, me dijo muchas cosas, pero las frases que más me hicieron así súper clic fue, uno, uno sigue al maestro en todo lo que diga, ciegamente. Uno no pregunta. Ese fue el primero que y el otro fue, y bueno, uno es libre, porque usó esa palabra que fue lo que más me impactó. Uno es libre cuando su maestro trasciende, porque ahí uno empieza a conseguir su propia sabiduría. Yo dije, Padre eterno, gracias, porque esta fue mi respuesta. Quizás ese es el camino para algunas personas, pero no es el mío. Ahí hice como ese clic de decir, no es para mí, yo no me veo en eso, o sea, yo no me veo siguiendo fielmente
a una única persona, o sea, sin cuestionar nada, sin permitirme escuchar mi voz. Y en ese momento como que hice el clic y solté también el juicio hacia ese tipo de religiones, de creencias que son súper estructuradas y que creen que ellos tienen la verdad, porque está bien, ese es el camino que esa alma necesita. Todas las religiones, todas las corrientes existen porque alguien las requiere en ese momento de su evolución y de su conciencia. Pero ese no era mi camino. Y desde ese día jamás me volví a preguntar si tenía que buscar un único maestro. Cuéntame, ¿en algún momento te pasó algo así? ¿El ego te entrampó queriéndote llevar por un camino de dudas así irracionales? Bueno, seguro sí, pero no con el tema del maestro. Creo que no sé por qué esa como que no me tocó en esta vida. Como que, Qué bueno, porque es eh, bien fastidiosa. sí, claro. No sé, siento que de alguna forma, tal vez, bueno, de los dones y la esencia que también cada uno trae a expresar de forma única, siento que de alguna forma desde muy pequeña siempre sentía como esa certeza en mi corazón que me guiaba como apropiadamente en todas las cosas. Entonces creo que nunca he sido incluso como sí, de seguir a otras personas. En realidad, así de hecho me cuesta mucho. O sea, la persona que me dice, Andrea, te sigo hace tanto, y yo, en serio, wow, yo no sé, yo no podría, ¿sabes? Porque de alguna forma, no sé, vuelvo y digo, siempre he sentido muy clara esa guía en mi corazón que me decía lo que había que hacer y lo que no, lo que dejaba entrar y lo que no. De hecho, bueno, hay un mantra que me encanta, de hecho, hasta lo tengo tatuado. Cuando lo descubrí, también cuando hice no sé, creo que no se alcanza a ver bien, se ve al revés. Ajá. Justo cuando terminé, también hice mi camino por el yoga, un profesorado de yoga, vinyasa en realidad, y este es el mantra de Om Namo Gurudev Namo, porque Ah, siento que cuando entendí ese no te mantra, creo. sí, también lo tienes tatuado. No, pero ahorita te cuento, sí. Bueno, cuando lo encontré fue como, wow, esto, o sea, esto como que define mucho lo que ha sido mi camino. Entonces les cuento qué significa Om Namo Gurudev Namo. Básicamente es un saludo al maestro interior, ya, a la sabiduría interna. La mejor forma, en vez de traducirla literalmente. Eso es. Es como un recordatorio y por eso me lo tatué literal en la mano derecha, porque pues yo escribo con la derecha y suelo hacer muchas cosas con la derecha para siempre, siempre estoy escribiendo, estoy cocinando, estoy haciendo cosas, puedo vérmelo, o sea, por eso casi que no se los puedo ni mostrar a ustedes, porque es para mí Para el tatuaje y es como ese recordatorio siempre de siempre confiar en esa guía interior, en ese maestro interior, o sea, que nadie más va a tener las respuestas apropiadas para mí. O sea, si algo tengo claro en mi vida es que nunca nadie me va a dar la respuesta apropiada para mí, solamente yo puedo tenerla y la puedo tener, la puedo acceder cuando me doy el permiso como de darle un break a todo este ruido mental, o mejor dicho, o redireccionar mi atención. Creo que esa es la forma más fácil porque entonces aquí van a venir preguntas de ¿cómo callas la mente? Y es como, no, eso no va a pasar. De hecho, la meditación no es callar la mente tampoco, es un entrenamiento mental justamente porque la mente no se quiere callar. Entonces lo que yo digo es redirecciona tu atención al corazón. Te vas a dar cuenta que ahí te vas a encontrar con otro portal muy poderoso y es un portal de silencio, es donde te observa el observador, valga la redundancia, que tú eres, la verdadera esencia de tu ser, tu verdadero, el espíritu, así como el ego, digamos, se manifiesta a través de este portal de la mente racional, ¿cierto? El ego nos habla aquí súper duro. Bueno, el espíritu, que es nuestra parte de luz, se expresa aquí en el corazón y es súper silencioso. Nos habla a través del silencio, de las sensaciones. Aquí están todas las certezas. Entonces, ese es como mi recordatorio siempre. Definitivamente algo que he encontrado en este camino, porque bueno, llevo 8 años enseñando, o sea, de alguna forma mi camino siempre ha sido enseñando. Entonces me he encontrado con muchas personas que, mi maestra, mi maestra, mi maestra, pero ya desde un punto de, ¿cómo se le puede decir? Como de, creo en todo lo que tú haces, Hail, Andrea, y como que para mí eso fue un detonante así de no, o sea, hay que cambiar como ese speech, porque sé que muchas corrientes tienen esta visión de honra al maestro. Sí, a tu maestro lo honras porque claramente él te abrió un camino,
pero eso no quiere decir lo que este señor decía de tienes que creerle todo Idolatría lo que casi. diga el maestro. Claro, de hecho en algún momento, en muchos momentos he tenido historias de estudiantes que llegan y dicen, por ejemplo, el famoso caso de Doreen Virtue, que fue una mujer o es una mujer que fue la que abrió, digamos, el camino del mundo angelical, de la terapia angelical, la canalización angelical, se hizo muy, muy famosa y ya después de como 20 y pico de años de experiencia y fama, o sea, era el exponente número uno en el mundo, de repente ya cualquier día dice, no, ¿saben qué? Todo esto que yo estoy haciendo con los ángeles está mal, he estado hablando con ángeles caídos, volquémonos a la religión, soy cristiana, quemen todos mis libros, o sea, palabras más, palabras menos, dijo eso. Eso causó mucha conmoción en el mundo de la terapia angelical en ese momento. Y tú no te imaginas cuántos mensajes recibí en ese instante de qué opinaba sobre Doreen Virtue. La gente idolatra tanto al maestro que se le olvida que el maestro es un ser humano exactamente como tú. Puede Es que ese así. maestro tenga un camino recorrido tal vez de años anteriores, pero eso no le da, digamos, yo no sé, el estatus de que lo sabe todo y que es la perfección. Es una persona que también como tú está lidiando con la danza de la luz y la oscuridad y está viviendo su propio proceso. Entonces algo que me gusta transmitir siempre a las personas es que tomen, primero que todo, cómo saber si es el maestro que necesitas para tu vida, porque todo aquello que te transmite viene de un punto de amor. Sí, el amor no da miedo, el amor no restringe, el amor no te amenaza, ¿sabes? El amor no te dice, cuidado, no te portas bien porque te vas al infierno. No, el No te amor promete un castigo. literalmente, exactamente, eso no existe. Esa es la primera forma de filtrar un maestro, ¿sabes? O sea, si tú entras, empiezas a escuchar a una persona que te dice, y cuidado, y es que tienes que sacar una carta todos los días porque si no la sacas van a venir ángeles caídos, o cuidado que los entidades, o cuidado, o sea, ¿sabes? Como que te empiezan a decir esa labia, mijo, vete de ahí, o sea, salte de ahí Ahorra. porque de verdad ese no es el maestro que tú necesitas en tu vida, ¿vale? Y cuando ya encuentras a esa persona, ten en cuenta algo. Siempre recuérdalo que es una persona exactamente igual que tú, también masterizando esta danza de la luz y la oscuridad. Y por ende, yo te recomiendo más es que tomes siempre ese el mensaje del maestro. O sea, como quien dice, el mensaje que te resuene, que ese sea el maestro, que ese mensaje, la esencia de ese mensaje que se te está compartiendo sea la maestría en realidad y no la persona, porque todos somos seres humanos. O sea, de repente a mí aquí me ven y dicen, wow, no, Andrea es increíble, es una maestra de amor. Obviamente ustedes me ven enseñando todo. Estoy en mi momento más zen, equilibrio, amor, cada vez que estoy dando clases o hablando algo así. Pero yo también tengo mis momentos de oscuridad. O sea, ¿sabes? Tengo momentos en los que de repente otra persona podría estar pensando todo lo contrario de mí, desde la intimidad de las relaciones. ¿Sí me explico? Porque soy una persona exactamente igual. Entonces, esa es como mi visión sobre los maestros. Acuérdense siempre, Om Namo Gurudev Namo, que es saludo a la sabiduría interior o saludo al maestro interior, algo así. A mí ese mantra me fascina y fue lo primero que aprendí cuando hice Kundalini Yoga, que ha sido una de las, ojo, el yoga para mí es un camino extraordinario, lo amo profundamente, pero de las ramas del yoga, cuando hice Kundalini, además estaba pasando por un momento personal bien convulso, wow, y fue como que abrió mi mente, mi espíritu, mi corazón a otra cosa y no, uno comienza con ese saludo, no se comienza una práctica de yoga Kundalini sin recitar, sin vibrar 3 veces ese mantra. Con eso se entra a la práctica del Kundalini Yoga. Y es mágico, de verdad que es mágico desde el momento en que vibras el mantra, que lo sientes en tu corazón, ya toda la energía cambia. Obviamente, si lo haces desde el ser, desde el corazón. Sí. Y bueno, como veníamos hablando de los maestros, yo afortunadamente salí de esa época de egocentrismo y pude reconocer en ese momento eso. O sea, mi maestro interno soy yo. Yo tengo una forma distinta de relacionarme con la espiritualidad, no tengo un único maestro, me siento feliz y honrada de tener tantos aprendizajes de personas distintas, porque cada una de esas visiones me enriquece, porque yo puedo filtrar desde mi corazón qué me resuena, qué me hace sentir bien y qué no. Y no quiere decir que, bueno, que voy a estar diciendo, ah, es que esto se equivocó. No, ese es su camino. A mí de su camino
me resuena esto. Y sí aprendí muchísimo en el camino del yoga a honrar al maestro porque ha sido el canal a través del cual una información llegó a mí. Sea Exacto. rasposo, sea tormentoso, sea un maestro amoroso, honrarlo y agradecerle por lo que me dejó. Porque la verdad es que no todos los maestros son amorosos y lo que decía al comienzo del en vivo, de verdad, para mí tú eres una de las maestras más amorosas y cercanas que he tenido. He tenido otros maestros que son súper tajantes, contundentes, que te dicen las cosas súper cortantes, pero también es lo que uno ha necesitado en cierto momento y está perfecto, igual lo honro. Pero bueno, cada uno tiene sus características y cada maestro llega en el momento perfecto que lo necesitas. Así Cuando es. necesitas que te confronten, va a llegar un maestro confrontador. Cuando estás lista para aprender desde el amor, llega un maestro amoroso. Y así, o sea, simplemente abrirnos Tal a la cual. experiencia y tener la capacidad de entender que el filtro eres tú, ¿ok? Ese tomador de decisiones siempre vas a ser tú. Hay muchos factores externos que son importantes y que influyen en tu vida, pero el decisivo eres tú, es Así tu es. voz, es tu capacidad de volver a elegir en cada instante si quieres ver el mundo desde el ego o desde el amor. Y ahí retomo un poco lo que decías de las dos voces. Y es una cosa que en lo particular comprendí mucho mejor o como que lo integré porque ya la información estaba, pero lo entregué y lo aterricé gracias al curso de milagros, que te dice que en ti habitan dos voces. Tú no estás pensando, palabras más y palabras menos. Lo que nosotros pensamos que estamos pensando, valga la redundancia y perdonan si los enredo, no son pensamientos. Tú lo que siempre estás es escuchando una voz allí que te está hablando Tal en tu cual. mente. La cuestión está a qué voz le prestas atención, a ese susurro del alma que te invita a la responsabilidad personal, que te invita a vibrar desde el amor, a mirar el mundo con compasión, o a esa voz chillona y súper alta del ego que te invita a la confrontación, al especialismo, a creer que necesitas ser diferente, especial y sobresalir, y por ende busca la separación. Entonces, eso es lo que tenemos que, o no tenemos, porque no tenemos nada, sino lo que invitamos a las personas en este camino de crecimiento espiritual, ¿cierto? A que recuerden que son el tomador de decisiones, que no importa además cuántas veces escojas a la voz del ego, siempre vas a poder volver a la voz del amor en el momento en que así lo decida. Como decía Andrea, la meditación es una herramienta, es una técnica, es una tecnología extraordinaria para que aprendas a ser el observador de esas voces. Claro, Porque una vez que las observas, puedes tomar la decisión de cuál quieres escuchar, ¿cierto? Si ni claro. siquiera te das cuenta de qué carambas está sucediendo en tu mente, mucho menos vas a tener la posibilidad de elegir. Así Entonces, es. la meditación tiene muchísimas aristas, muchísimas herramientas y bueno, si te gustaría, podemos hacer un en vivo posterior hablando solo de la meditación. Ese tema me Me encanta y creo encanta. que también tiene un montón de mitos que podemos romper. Uf, Entonces, me encantaría. bueno, gracias. Vamos ahora con una pregunta de nuestra queridísima Dianita que te dice, André, para ti, ¿qué es el dar y el recibir desde un curso de milagros? Dar y recibir es justamente esa danza de todo. ¿Sí me va escuchando? Sí, ok. Sí, sí. Es, es justamente lo que estábamos hablando. O sea, lo que hemos hablado de las dos fuerzas que convergen, el femenino, masculino, esa es la misma danza que absolutamente hay en todo. O sea, la abundancia es dar y recibir. Nunca estamos dando sin recibir y nunca estamos recibiendo si no estamos dando, porque al fin y al cabo nos estamos dando siempre a nosotros mismos. A mí me gusta mucho ese énfasis de un curso de milagros porque es que te das cuenta como no puedes en realidad dar y no estar recibiendo, porque en realidad te estás dando a ti mismo, pero a través de otro cuerpo, a través de otra persona. Entonces, eso, no sé si es, no sé, creo que es una pregunta bien amplia, no sé si eso más o menos te responde lo que buscabas, Diani, pero sí, para mí es, o sea, son las fuerzas que mueven absolutamente todo y cuando entendemos que nos estamos dando en realidad siempre es a nosotros mismos o nos estamos quitando es a nosotros mismos, entonces es que podemos tomar una decisión diferente y podemos empezar a vernos en el otro. Entonces vamos tal cual, hacer al otro o dar al otro lo que quisiéramos darnos siempre a nosotros mismos, o sea, actuar en amor con Es nosotros. así. Porque en el fondo el curso de milagros lo que nos dice es dar y recibir son lo mismo. Exacto.
Así de sencillo, son lo mismo y a la mente le cuesta mucho entender eso porque cuando damos sentimos que estamos perdiendo algo, Claro, pero esa es la voz del ego. Cuando tú das multiplicas, sobre todo si eso lo haces desde el amor, porque recordemos que la energía, la esencia, la vibración no identifica entre eh, una acción u otra, lo que entiendes de la intención que movió esa acción. Y claro. siempre va a regresar a ti lo que des. No importa cuál fue la acción. Yo puedo hoy llegar y darle un regalo a Andrea, pero si lo hago desde, ay, es que yo quiero que Andrea me quiera, yo quiero ser su alumna favorita y le entrego el regalo a Andrea. Probablemente Andrea diga, ah, gracias. Y ya, y se acabó. Porque la energía donde yo lo hice no fue una energía de amor, fue una energía de miedo, una energía de necesidad de valoración, de aprecio. ¿Y qué me va a devolver la vida? Porque yo estoy recibiendo lo que estoy dando. Me Tal va a cual. devolver esta carencia de aprecio que siento por mí misma. Entonces, dar y recibir en esencia son siempre lo mismo. Y yo lo he integrado un poco más con la analogía de la respiración. ¿Sabes? Al inhalar, recibes. Inhalar es necesario, nutre tu Claro. cuerpo, pero no te puedes quedar con el aire en los pulmones, ¿cierto? Necesitas soltarlo, dar aquello que tenías dentro para poder volver a recibir. Es un ciclo infinito Sí, de siempre estar dando y recibiendo, porque en el fondo son lo mismo. Entonces, así es. si alguien tiene otra pregunta, nos las puede dejar en la cajita con el signo de interrogación y con todo el amor del mundo se la estaremos contestando. Por aquí Rosa dice, ¿cómo se identifica si es la voz de tus ángeles, de personas que ya fallecieron o solo es la cabeza de uno? ¿Cómo saber esas confirmaciones? Pues mira, desde un plano más de separación, te voy a responder y luego desde un plano de unidad. El de separación es más complejo, el de la unidad es muy sencillo. Entonces, desde el plano de separación, es algo que tú empiezas a aprender en el camino. O sea, cuando tú empiezas, digamos, en este camino a abrir tus canales intuitivos, empiezas a conectar con ciertas frecuencias, empiezas a familiarizarte con las energías de cada una de esas frecuencias. Entonces, ya empiezas a saber cómo se siente esa energía cuando estás en conexión con los ángeles, empiezas a entender cómo se siente esa energía cuando estás en conexión con maestros específicos, con ángeles específicos, o sea, uno empieza como a familiarizarse, tal como cuando uno conoce a las personas, o sea, imagínate que es como, uff, a mí me encanta estar con Maoli porque Maoli es súper dulce, yo siempre estoy con ella y me siento chévere, tranquila. Por otro lado es como, uy, a mí me estresa estar junto a esta otra persona porque es energía, yo no sé, como que, ¿sabes? O sea, así mismo, poniendo ese aspecto, uno empieza simplemente a desarrollar la familiarización o así, como ya estás tan familiarizado que ya sabes cómo se siente cada energía. Y asimismo, si de repente tus canalizaciones empiezas también a ser medium de seres que estuvieron en ese plano, que ya no están, que quieren darles mensajes a sus seres queridos, también vas a empezar a familiarizarte con esa energía y leer esa energía. Entonces, desde ese plano de separación, en realidad es un tema de familiarización porque es un tema de la mente. Nuevamente aquí el ego quiere entender, busca y busca y busca. Entonces quiero entender cómo sé si es el arcángel tal, o será que es el maestro, no sé, el Moria. O sea, como que uno quiere dar respuestas así. Pero ahora, la respuesta desde el punto de vista de la unicidad es que, ¿y qué importa? Si somos uno todos, o sea, si ese ángel eres tú también, si ese ser que tú llamas ser fallecido, que en realidad pues nadie puede fallecer, porque si te está hablando de otro plano definitivamente está muy vivo, o sea, también eres tú desde otra dimensión, que si es el Maestro Jesús, que es María Magdalena, también eres tú desde otro plano y otra dimensión. Entonces, en realidad yo siento que como canalizadores llega un punto que lo único, o sea, lo más importante es filtrar esos mensajes nuevamente trayéndolos al tema del amor. Porque estas frecuencias, si las miramos como maestros de nuestras vidas o guías de nuestras vidas, que sea el amor. O sea, cuando me llegan también, ay Andrea, es que empecé, no sé, me contactó el arcángel Samael, pero me puse a buscar en Google y resulta que encontré que era un ángel caído, que el ángel de no sé qué, de la oscuridad, tengo miedo y yo les pregunto, ¿y la canalización cómo fue? ¿Qué te dijo? No, me dijo muchas cosas bonitas que me hacen sentido, no sé qué, yo. Entonces, ¿le crees más a Google?
Pon el filtro del corazón, pon el filtro del amor nuevamente. El mensaje habla por sí mismo. Más allá si te lo dio Samael o Miguel o Jesús o te lo dio un ser que no tienes ni idea quién es, ¿sabes? Entonces somos uno. Al fin y al cabo estamos viviendo en todos los planos de conciencia, básicamente recordándonos a este plano lo que somos. O sea, todos esos seres están allí es ayudándonos a nosotros mismos. Tú te estás ayudando desde otra dimensión a volver a hacer este camino del despertar. Así es. Y mira, tan somos uno que justamente cuando decías eso, recordé algo que nos decía un maestro en un retiro que hice hace poco, el día de mi cumpleaños, por cierto. Y justo cuando lo estaba pensando, se conectó. No sé si seguirá aquí, pero se conectó justo en ese momento en que lo estaba pensando. Y lo estaba pensando porque él muy acertadamente, desde mi opinión, dijo que él es maestro de un curso de milagros y dijo en esa charla que él en el fondo no sabía si ese libro había sido canalizado por quién, pero que en el fondo no importaba, porque lo que él aprendía con ese curso, lo que él Claro. ponía en práctica lo hacía sentir en amor, palabras más o palabras menos, pero que eso lo hacía ser una mejor persona, vivir con más coherencia, con más armonía, sentirse dichoso. Entonces, a veces nos concentramos tanto en la forma o en el mensajero que dejamos a un lado el mensaje. Entonces el ego entra y siempre quiere una certeza, pero en este camino de conciencia, de espiritualidad, de intuición, nunca va a haber certeza, porque el ego es el único que te pone cosas en una balanza, es el que te da justificaciones Claro. para cosas. El alma simplemente te dice, es por la derecha, y tú ya va, pero ¿por qué? Es por la derecha, ya, pues, camina por ahí, yo no sé, ya. Entonces ahí es donde entra el ego acto seguido. No, pero es que mira, la derecha no te sirve porque es que esta ruta tú te la conoces, ¿para que te vas a ir por la derecha? Y Claro. empieza ese juego, ese toma y dame. Entonces, encontrarle un sentido, una certeza a algo que está más allá del cuerpo humano, más allá del entendimiento de la mente, solo nos frustra y de verdad nos entrampa en unas situaciones súper conflictivas con nosotros mismos. Yo creo que todos pasamos por ahí al comienzo en tratar de identificar si me habla el ego o si me habla el corazón, pero a medida que sigues en este camino espiritual, que te permites vivir tus procesos, te vas dando cuenta cada vez con mayor fuerza cuando es tu intuición quien te está guiando, porque como dice André, solo provienen mensajes desde el amor. Incluso cuando te están diciendo suelta eso que tanto anhelas, sientes paz. Aunque haya quizás una resistencia egoica, sientes paz en el momento en que recibes el mensaje. Pero cualquier cosa que te haga sentir miedo, inseguridad, es ego. Claro. Así, yo creo que es una de las formas más fáciles de identificarlo. Si sientes miedo, si hay emociones densas, es tu ego Así es. que está ahí metiendo su cuchara, como dicen por ahí, saboteando. Así es. Estás eligiendo inconscientemente. Todo el tiempo estamos Exacto. eligiendo. O sea, el camino de despertar es básicamente a conscientemente elegir, en vez de seguir en las elecciones inconscientes que normalmente hacemos. Entonces, mientras más elecciones Así, conscientes hacemos, pues más nos sentimos diferentes. Algo así es. así. Y cuando nosotros nos sentimos mejor con nosotros mismos, cuando podemos comprender más nuestras luces y sombras, abrazamos esa parte de nosotros que quizás no nos gusta, que todos las tenemos, podemos ver con mayor compasión esa oscuridad, entre comillas, en el otro también. Así Entonces es. nos volvemos Total. más amorosos en línea general, porque cuando yo comprendo que, por ejemplo, yo cuando escribo rápido tengo una ortografía terrible, yo no voy a fustigar, a castigar, a querer linchar a alguien porque se come un acento. Yo entiendo que es un ser humano, que así como yo me equivoco y se me olvida cómo escribir una palabra, al otro también. Entonces nos volvemos más compasivos en la medida en que nos conocemos y aceptamos esas partes de nosotros que no nos gustan tanto. Y entender que somos un todo y que cada una de esas aparentes debilidades son en realidad un potencial para futuro, si así te permites verlo. Mientras resistas eso, esa oscuridad, esa sombra, eso que no te gusta, solo lo vas a fortalecer, a cristalizar y más te va a costar pues aprovechar su potencial. Por acá, mi André Bella, tenemos tres preguntitas. Tú me dices si tenemos chance de contestar al menos alguna. Sí, Vamos. sí, dale, claro. Ajá. Buenísimo. Por aquí tenemos a Yola que dice,
¿Debe el maestro mostrar una coherencia en su vida personal versus lo que predica? Pues siento que sí, pero lo que sucede es que también ese maestro es Es un ser humano. un humano. O sea, entonces, sí, mirándolo de una forma muy general, es como, claro, sí, o sea, sus acciones, la forma como construye y vive su vida, tienen que mostrar una coherencia con lo que está predicando. Siento que es lo más normal. O sea, de verdad, si tú eres, no sé, un maestro que está enseñando desde esa experiencia, va a ser lo obvio, va a ser coherente, pero nunca podemos quitar esa parte humana. Por Eso. eso el tema tan importante de entender que ese maestro, al fin y al cabo, también es un ser humano que está transitando su proceso, que también está en esa danza de la luz y la oscuridad, está también siendo maestro de sí mismo. Entonces, si en momentos decimos, ah, mira, esto no es coherente, vuelvo y digo, eso no es para juzgarlo, volviendo al tema de dar y recibir y de cómo es que son lo mismo, es que precisamente, o sea, lo que ya venía diciendo Maoli, o sea, mientras más yo me doy entendimiento y compasión y comprensión con mi proceso, eso naturalmente es lo que yo también voy a dar a los demás. O sea, no puede ser diferente. O sea, yo nada más juzgo y soy como tajante y exigente con los demás porque en realidad eso es lo que yo me estoy dando a mí mismo, en realidad. Entonces, sí, yo creo que vuelve al tema de filtro del amor, entender que todos estamos por este mismo proceso. Así es. En líneas generales, obviamente, un maestro genuino, por decirlo de alguna manera, es el que enseña aquello que ya integró, pero Exacto. que eso no lo limita y no lo hace un superhumano. Es Uh un -huh. ser igual que todos nosotros y que no, quizás no todas sus áreas de la vida las tiene tan resueltas. Quizás puede ser muy coherente en unas áreas y otras todavía son un reto. Entonces, creo que Claro. aquí es el tema de no idolatrar a una persona, ¿ok? Sí. Que era lo que hablábamos hace un rato con lo que te comentaba de los maestros. No idolatrar porque somos nosotros mismos a quienes ponemos a las personas arbitrariamente en un pedestal y luego, si no cumplen con las expectativas que nosotros le pusimos, les quitamos el pedestal y los castigamos. Uh Entonces, -huh. es para nosotros mismos, es nuestro bienestar, no idolatrar a nadie, respetar, honrar los aprendizajes y simplemente pasarlo por el filtro del corazón. Sí. Vamos a ver, por acá tenemos otra pregunta de Martín que nos dice, ¿cómo trabajar con los sueños lúcidos que recurrentemente te habla del tema de los ángeles? Pues no, yo no sé, creo que no soy la persona más experta en ese tema. Mm, Para mí los sueños son un camino como muy espontáneo, como que los ángeles y muchas otras frecuencias me han ayudado a entender los sueños como parte de, digamos, esa es otra dimensión, esa hace parte de la cuarta dimensión, y ahí están ocurriendo muchas cosas. Ahí es donde está, como quien dice, acumulada toda la información que crea nuestra realidad. Entonces, a través de los sueños estamos sanando, estamos transformando, estamos integrando, estamos entendiendo, o sea, pasan muchas cosas. Pero si me preguntan de sueños lúcidos específicamente, como en serio sé muy poquito, o sea, como poder decirte qué puedes hacer con el sueño. No, creo que ahí sí toca buscar una persona experta en sueños lúcidos que te pueda guiar apropiadamente. Me adhiero a esa moción. Por aquí María nos dice algo que me parece muy interesante y bueno, ya con esta sí cerramos, mi André Bella, que dice, ¿puede ser posible que después de un tiempo ya en este camino espiritual se sienta como si todo el tiempo estuvieras canalizando? Esa es la idea. Esa es la idea, ¿sabes? Cuando estamos en esa constante canalización es cuando más estamos integrando otras dimensiones de conciencia. O sea, de hecho, la canalización que usamos la intuición es un don de quinta dimensión. De hecho, hablaba de eso hace unos días que empecé como a entender este tema de cómo a medida que integramos más dimensiones empezamos a despertar nuestros otros sentidos básicos de las otras dimensiones. O sea, los 5 sentidos básicos aquí de la 3D los conocemos muy bien, ¿cierto? Pero no conocemos cuáles son los 5 sentidos de las otras dimensiones. Entonces, sí, cuando uno está en esa integración de estas otras dimensiones, estar en una constante canalización, meditación también, o sea, ser ese observador de tu vida todo el tiempo, ya no necesitas dedicarte horas meditando todos los días
porque te llevas la meditación, o sea, ya la meditación se convirtió en un estilo de vida, siempre, o sea, siempre, independientemente de lo que estés haciendo. Entonces, siento que va como por esa misma idea. Y yo siento que es lo normal. O sea, como que así es mi vida, ya. Así es mi vida. O sea, no es como yo, lo que sea, estoy lavando platos y puedo estar enseguida canalizando cosas y estar comunicándome con otros seres. O sea, darnos cuenta que no necesitamos, espérate, tengo que abrir el espacio, tengo que sahumar, tengo que prender el incienso, tengo que hacer 3 vueltas, vestirme de blanco para poder conectar. No, o sea, es que las dimensiones están de aquí, o sea, no necesitas más nada que tú mismo, tu presencia. Y ahí volvemos al tema de la unidad. Qué bonito que al final todo nos lleva al mismo punto, si así queremos verlo, obviamente. Todo nos regresa a la unidad porque aunque todo ocurra a través de tu mente, a través de tu cuerpo, es un único ser, es tu sabiduría en esos fractales de diferentes Así es. energías, que por eso es que siempre podríamos estar canalizando, porque toda la información está en nosotros, toda esa sabiduría está en esa semilla crística que yace en el corazón. De verdad, mil gracias, mi André Bella. Fue un enorme placer y un gusto tenerte aquí. Espero que nos volvamos a reunir. Gracias a todas las almas valientes que estuvieron aquí, porque, como dijimos, en armonía perfecta, la información llega cuando uno está listo para recibirla, cuando tiene el corazón a disposición para poder ver las cosas de otra manera. ¿Nos regalas unas palabras de cierre, mi André Bella? Sí, y me llega mucho el hacer énfasis en que el camino al despertar espiritual, por más que suena como que sea elevarnos a las dimensiones más elevadas, empieza por las dimensiones, digamos, más bajas. Volviendo a lo que nos contabas de yoga, o sea, es que me identifica mucho porque también sentí eso. El yoga llegó para mí el momento en el que tenía que entender que necesitaba ser maestro de la parte más física, más terrenal, porque es en este cuerpo físico en que voy a hacer el despertar de conciencia. Es en este cuerpo físico en el que voy a integrar estas otras dimensiones. Es en este cuerpo físico en el cual voy a, no sé, hacer viajes en quinta, sexta, séptima dimensión. Es aquí donde estoy canalizando otras frecuencias. Es aquí donde estoy haciendo el trabajo de luz. Entonces, el despertar de conciencia, por más que suene raro, no se trata de ahora ser el de conocimientos más elevados y ver cómo te vuelves más espiritual, porque no te puedes volver más espiritual, es lo que tú eres, o sea, ya, eso ya está dado. Lo que tú sí estás aprendiendo, y por eso nos cuesta tanto, es a ser humano, a enraizarnos. Esta parte terrenal, esto donde se mueve en la dualidad. Entonces mi invitación al despertar de conciencia es, primero, enraízate, en presencia, aquí en este cuerpo, que este cuerpo es el que te está abriendo el camino para hacer este despertar. Entonces, tal vez en vez de estar preocupado por abrir el chakra del tercer ojo o el chakra coronario, que esos están súper abiertos, porque esa es nuestra esencia. Mejor enfócate en entender cómo puedes equilibrar y potenciar los chakras Basta. inferiores. Claro, desde la estrella de la tierra, chakra raíz, sacro y plexo solar, esos son los que estamos necesitando para hacer el enchufe de todas las dimensiones. Ay, me encanta, André, me encanta que de verdad poder sentir e integrar que de verdad la información está allí y que todos la compartimos, porque cuando decías eso, yo justamente pensaba en cómo te enseñan a trabajar los chakras. Tienes que empezar desde la base e ir subiendo la energía para armonizar. No puedes pretender tener un tercer ojo súper abierto y súper activo cuando tu chakra raíz no está bien canalizado, no está armónico. De verdad, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Nuevamente, gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Te quiero un montón, mi Besitos. Andre. Yo Gracias. también. Gracias a todos. Hasta la próxima. Chao.